no vuelva a repetirse. Y recientemente recibíamos los ayuntamientos una carta de la consejera de Cultura hablándonos de la construcción de muchas residencias. Ahora va a haber muchísimas residencias 40. por todos los rincones de la región, cosa que es curioso porque en el caso de Getafe hace más de 20 años que no se construye una residencia. Pues le hemos dicho a la consejera que bienvenido sea, que Getafe lleva cediendo parcelas para la construcción de residencias hace mucho tiempo, pero que no nos vale cualquier residencia. Y también ese documental vuelve a destacar que no nos vale cualquier residencia. Lo primero, que claro que queremos residencias, pero queremos residencias públicas de gestión pública. Y queremos residencias donde el modelo de residencias permita una atención, un trato individualizado, cercano, amable a las personas que están en ella, que es la enseñanza que no tuvimos en el COVID y que sin duda alguna, por decencia democrática, no podemos permitir que vuelva a suceder. Como muy importante, como es Marea de Residencias y Verdad y Justicia, gracias a las cuales hoy se celebra también este evento. Antes de darte la palabra y que como director del documental nos puedas decir lo que consideres oportuno, trataba de estructurar en mi cabeza qué mensajes quería decir. La primera de ellos es hacia las víctimas, a las 7.291 personas que fallecieron. Es difícil no emocionarse recordando lo que se vivió aquellos días. Es difícil no emocionarse viendo este teatro lleno para una causa tan noble como la que hoy aquí nos reúne. Quiero dar la bienvenida a Getafe o a este acto. Luego tomará la palabra Juanjo Castro, director del documental que hoy vamos a ver. Y te quería, lo que te he dicho antes, agradecerte que hayas puesto sobre la mesa, que hayas trabajado en este documental que sin duda alguna es muy necesario para recordar, para activar la conciencia social y sobre todo de una manera muy especial el pensamiento crítico para tomar buenas lecciones de lo que ha ocurrido. Así que Juanjo, muchísimas gracias. No lo has hecho solo, lo has hecho con el apoyo de dos entidades que habéis... Había que ser muy riguroso con ello, con todo ello. Me empapé, claro, era el primer problema del documental. ¿Cómo lo hago? Porque si atacar me van a atacar igual, pero por lo menos, ¿cómo me defiendo ante eso? Y me empapé, hubo una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid y me empapé de ella y dije, bueno, pues aquí está muy bien, pero claro, como se documental esta comisión pues quedó inconclusa, ¿no? Por las nuevas elecciones. Lo que pasa es que después, en septiembre del 2023, hubo una comisión ciudadana organizada por las asociaciones de afectados y presidida por el jurista Martín Pallín. Y dije, pues ya lo tengo. Tengo la comisión de la Asamblea de Madrid y esta comisión ciudadana. No es apelar al sentimiento, sino apelo a la razón, a los datos. ¿Por qué? ¿Por qué apelo a eso? Porque si apelo al sentimiento, estaríamos llegando desde el minuto 1 y al final olvidaríamos lo que realmente pasó. Y por último, 7.291 no quiero que se quede como una marca, es decir, lo he utilizado yo para el documental, para titular el documental, lo utilizan las asociaciones, pero no olvidemos que esos son personas que han fallecido, mucho dolor en muchas familias. Así que, de nuevo, gracias y en 2 horas, después del documental, nos vemos y charlamos lo que queráis. ¿Cómo se lo explico, no? Y cada vez me iba encontrando con más información. Yo al principio ingenuamente digo, bueno, hay que hacer un documental de 70, 80 minutos, pues si no hay Dios que lo aguante, ¿no? Entonces, pero claro, a medida que me iba metiendo en el tema, investigando y viendo pues, el tema, sobre todo de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, me iba dando cuenta que no era tan sencillo, que no era tan fácil contar algo muy complejo. Porque hay a veces, lo dice, me parece Manuel Rico, se hace mucho hincapié en los protocolos, ¿no? Pero es que no es solo los protocolos, es que fijar lo que pasó, la no medicalización, o sea, la idea era medicalizar las residencias, pero de repente esa idea no se hace y de repente se crea el IFEMA, que en principio yo pensé que era una idea cojonuda, buenísima, y de repente descubro que no, que esos médicos que iban y esas enfermeras iban a ir, fueron de la atención primaria, o sea, de atención primaria iban a ir a la residencia, pasaban al IFEMA, ¿no? Entonces, fue muy complicado, digamos,
hacerlo sintético y al final quedaron 2 horas y 3 minutos, que me parece un metraje bastante grande, ¿no? En primer lugar, quería dar las gracias por el documental. Ha sido puramente realista. Creo que todas las personas que hemos hablado en el documental hemos sido súper sinceras. Podría haber sido mucho más dramático porque el tema, si nos podemos a contar realmente caso por caso, en este caso los trabajadores que hemos vivido esto, puede ser mucho más dramático, pero creo que ha estado bastante completo y que ha sido la realidad de lo que hemos vivido. Los trasladados al hospital fallecieron, pero yo puedo contar un caso de mi residencia, una señora que actualmente tiene 103 años, cogió el COVID cuando ya se les podía trasladar al hospital y hoy por hoy la tenemos todavía allí. Entiendo perfectamente a Rosario cuando habla que no se podía creer lo del protocolo. Es que realmente a mí me cuesta muchísimo entender que en el año 2025, en una sociedad que se supone que es democrática como esta, en una sociedad... Sí. ¿No gusta? Sí, ahora sí te digo. En una sociedad... Bueno, da igual. En una sociedad democrática como se supone que es esta, en un estado de derecho, que no se investigue esto. O sea, los protocolos, como se ha podido demostrar, Juanjo lo ha demostrado perfectamente, no son una invención, es negro sobre blanco, es una orden de servicio, de obligado cumplimiento, es un protocolo que sale de las altas instancias. Ahí, a poco que sepas, o sea, yo no sé nada de lenguaje jurídico, pero ahí estás viendo 3 discriminaciones distintas. Por un lado, el edadismo, por otro lado, capacitismo. Aquellos que tenían algún tipo de problema, que no se valían por sí mismos, quien no, en la residencia, por otra parte, no podían ser derivados. Y por otro lado, pura aporofobia. Los residentes de las residencias de la Comunidad de Madrid son gente que no tienen grandes recursos. Mi madre tenía 600 euros de pensión de viudedad. Eso fue la diferencia por la cual ella no pudo salvarse. Si hubiera podido tener un seguro médico privado, a mi madre lo hubieran derivado. ¿Sí o no? Pues ha habido una discriminación clara. Y esto, que los legos en la materia lo podemos ver de forma tan clara, no hay forma de que lo vea la Fiscalía. A Juanjo, como no puede ser de otra manera, y quiero daros las gracias a todas mis vecinas y vecinos que habéis venido hoy a escucharnos. Para las familias de las víctimas es muy importante este apoyo. Es importante porque, como habéis podido ver, los políticos responsables de la Comunidad de Madrid han sido los responsables también de la muerte de nuestros familiares. Tenemos que ver también cómo la Fiscalía no solamente no actuó de oficio, sino cómo hasta el día de hoy las demandas una a una han sido archivadas. La falta de justicia, la falta de empatía, o sea, es algo que no podemos tolerar, porque es que es un duelo que no podemos tolerar. Mi madre, Petra de Alonso, vecina de la Alhóndiga, murió el 12 de abril de 2020. Murió en la residencia de Getafe Norte, en Los Ángeles. Murió no por el COVID, murió por los protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid. Y esto lo digo con total convencimiento, porque del COVID se podía salir o no, pero a ellos se les negó en todo momento la oportunidad de luchar por su vida. No hubo oxígeno, no hubo medicamentos suficientes, ni tan siquiera tuvieron cuidados paliativos cuando llegó el momento final. Todos vivimos la pandemia, todos sufrimos la pandemia, pero desde luego ellos no merecían morir así. En ningún caso merecían morir así. Están metidos en querellas muchos directores y el
ver, yo no voy a meter a todos en el mismo saco, pero yo dentro de lo que conozco, el comportamiento de las direcciones de las residencias pues, fue muy pésimo. Y creo que forman también, o sea, tienen parte también de culpa. Porque si un protocolo no es obligatorio, como bien lo han dicho, yo, los que tengo conocimiento, ese protocolo lo llevaron a rajatabla. O sea, lo primero que nos ponían a los delegados de prevención, en mi caso, cuando íbamos a hablar con el director, lo que nos ponía en la cara era el protocolo de la Comunidad de Madrid. O sea que creo que esa directora que ha salido en el documental, yo creo que fue la única que ha querido dar la cara y no sé si en su residencia ella trabajó como dice o no, porque yo eso lo desconozco, pero yo conozco muchos que no es el caso, incluso muchísimos directores se dieron de baja, no aparecían por allí y si aparecían se metían en su despacho y no te acerques ni a llamar a su puerta, porque no te abrían la puerta. El 67% de las personas que sí se derivaron a hospitales se salvaron. Con lo cual, de los 7.291 se hubieran salvado 4.000 personas, 4.000 padres y madres, que se los llevó por delante la señora Ayuso y todo su gobierno. Gracias. O sea, es como, no sé cómo deciros, ¿no? Como algo así, ¡puff!, volátil. Solamente deciros a los que sois de aquí de Getafe que en San Isidro, perdón, en la última estadística que vi eran unos 9.000 vecinos. O sea, imaginaros el volumen de la tragedia. A cada uno nos duelen nuestros muertos, por supuesto, pero nos duelen también los colectivos, porque ha sido, hablaban de guerra, esto no ha sido una situación de guerra, la guerra la han provocado ellos. El COVID vino solo, pero esta discriminación la trajeron todos y cada uno de los implicados del gobierno de Ayuso. Antes decía una señora que no quería saber nada de los políticos. Yo quiero creer que no todos los políticos son iguales, es más, sé que no todos los políticos son iguales, igual que sí que creo que sigue habiendo una parte de la sociedad que no son iguales. O sea, que tú estés hoy aquí y que tú no seas ni víctima, ni trabajes en una residencia, ni seas un artista, un cineasta involucrado y tal, o sea, para mí me hace creer que realmente hay una esperanza, que hay esperanza de que reaccionemos en esto y en otras muchas cosas, que tenemos más poder del que nos creemos. Somos ciudadanos, somos personas de a pie, pero tenemos más poder de lo que nos creemos. Eso sí, siempre y cuando estemos organizadas, porque una persona sola en su casa, cabreada con la tele, viendo las noticias, no vale para nada. Como movimiento sí que podemos hacer algo.